La mañana se había teñido de un silencio extraño en el lobby principal de la empresa, ese espacio de mármol pulido donde los pasos parecían resonar como juicios. Laura, con su carpeta contra el pecho, avanzaba con cuidado entre los demás empleados, intentando pasar desapercibida, como siempre. Pero esa vez no pudo. Desde el centro del salón, Esteban Luarte la llamó por su nombre. Su voz firme como un golpe sobre la mesa. Todos detuvieron lo que estaban haciendo. Cuando ella se acercó, él levantó un informe arrugado y lo agitó frente a todos. ¿Puedes explicarme este desastre?, preguntó sin gritar, pero con una frialdad que dolía más que un alarido. El aire se tensó, y Laura sintió como sus manos comenzaban a humedecerse. La luz blanca de los ventanales iluminaba el rostro rígido de Esteban, resaltando las sombras bajo sus ojos, marcadas por una vida de exigencia y control. En cambio, el rostro de Laura se veía pequeño, vulnerable, y aún así algo dentro de ella permanecía recto, digno. Ella abrió la boca para hablar, pero no tuvo oportunidad. «Estás despedida», tronó el empresario, esta vez elevando la voz lo suficiente para que todos escucharan hasta en la planta superior. Una oleada de vergüenza ardiente subió por el pecho de Laura, como si la piel le estuviera quemando desde dentro. Nadie se movió, nadie respiró. El papel cayó al suelo y el sonido seco pareció sellar la sentencia. Algunos empleados desviaron la mirada, incapaces de sostener el peso del momento. Otros observaron con una mezcla de temor y alivio, agradecidos de no ser ellos en su lugar. Laura sintió un temblor recorrerle las piernas, pero se negó a bajar la mirada. No entendía cómo podía haber sido acusada de un error que no cometió, ni por qué Esteban la señalaba como si fuera un ejemplo de incompetencia. En su pecho, el miedo se mezclaba con una tristeza profunda, esa que nace cuando la injusticia toca fibras antiguas, heridas que nunca cerraron del todo. Aún así, respiró hondo, intentando no romperse ante todos. Esteban dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio, como si necesitara reafirmar su autoridad incluso después de humillarla. «Retírate ahora mismo», ordenó, con esa voz férrea que había construido su imperio tanto como el dinero. Laura sostuvo sus ojos un instante y algo se movió dentro de ella, un dolor viejo, conocido, el mismo que la había acompañado toda la vida. Detrás de aquel gesto de dureza, sin embargo, percibió algo extraño, una sombra fugaz en la mirada del empresario, como si incluso él hubiera sido sorprendido por la fuerza de su propio ataque, pero la sensación desapareció tan rápido como llegó. Laura apretó la carpeta contra el pecho, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida, mientras el silencio aún pesaba como una sentencia sobre todos. Laura salió del edificio como si el aire mismo pesara sobre sus hombros. Caminó hasta la parada del bus sin sentir los pasos, como si la escena aún la retuviera dentro del lobby. El ruido de la calle contrastaba brutalmente con el silencio que le había rodeado minutos antes. Mientras esperaba, apretó los labios, intentando impedir que las lágrimas escaparan. No lloraba por perder el empleo. Lloraba por la forma. La humillación pública golpeaba un lugar profundo, un lugar que conocía demasiado bien. Aún así, respiró hondo. Tenía que llegar a casa. Tenía que estar bien cuando su tía la viera. No podía permitir que Beatriz percibiera la sombra que se le había instalado en el pecho. Cuando el bus llegó, subió y se sentó junto a la ventana, observando la ciudad avanzar sin pausa, indiferente a su desgracia. Las calles se deslizaban como una película demasiado rápida. Gente riendo. Vendedores ambulantes, autos que pasaban sin detenerse. Laura apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos, dejando que la vibración del vehículo la calmara un poco. Recordó la voz de su tía, diciéndole siempre: «La dignidad es lo único que nadie puede quitarte, Laurita». Y en ese momento, sentir que alguien había intentado arrebatar dolía más que el propio despido. La puerta del departamento se abrió con su llave desgastada, y un olor suave a té de manzanilla y crema de mentol la recibió. Ese aroma era su refugio. Su tía Beatriz estaba recostada en el sillón reclinable, tejiendo lentamente, como cada tarde. Cuando levantó la vista y vio la expresión de Laura, frunció el ceño con preocupación. «¿Otra vez llegaste cansada?», preguntó con esa dulzura que parecía sostener prácticamente toda la casa. Laura forzó una sonrisa y dejó su bolso en la mesa. No quería contarle nada todavía. No quería que Beatriz se sintiera culpable por necesitar cuidados, pero la garganta le ardía con la necesidad de hablar. Mientras calentaba un poco de sopa para ambas, Laura permitió que sus pensamientos volvieran hacia atrás, hacia la raíz de su miedo. Había crecido sin padres, criada únicamente por Beatriz, quien trabajaba como costurera hasta altas horas de la noche para que no le faltara nada. Su tía siempre le dijo que su madre la había amado, pero que no había podido quedarse, que la vida, a veces, arrancaba a las personas sin preguntar.
Ese vacío, sin embargo, nunca desapareció del todo. Por eso la humillación de Esteban le había resultado tan dolorosa, no era solo él gritándole. Era el eco de todos los abandonos que había sentido. Cuando se sentó junto a su tía, Beatriz tomó su mano con un gesto lento y cansado. «Tienes los ojos rojos, ¿estás bien, Laurita?» Ese simple acto, esa mano arrugada que la había sostenido toda la vida, fue suficiente para romper la máscara que intentaba mantener. Laura no lloró, pero sintió un nudo en la garganta. Una presión que parecía empujar hacia afuera todo lo que estaba guardando. «Solo fue un día difícil», murmuró. No era mentira. Pero tampoco era suficiente. Beatriz la miró con esos ojos que siempre parecían entender más de lo que Laura decía. Esa noche, mientras ayudaba a su tía a acostarse, Laura sintió el peso de la responsabilidad. Como una manta húmeda sobre su pecho, ajustó las almohadas, acomodó las cobijas y apagó la luz, quedándose un momento a observar el rostro tranquilo de Beatriz. Sabía que la medicación era cara, sabía que no podía quedarse sin empleo, sabía que no tenía margen para errores, ni para injusticias. Cada centavo contaba, cada día trabajado significaba un día más de tratamiento para quien la había amado sin condiciones. Era por ella que se levantaba temprano, era por ella que aceptaba humillaciones en silencio, era por ella que respiraba. Cuando finalmente se acostó en su propio colchón desgastado, Laura abrió su cartera buscando un pañuelo, y sus dedos rozaron un pequeño sobre blanco. El corazón se le detuvo un instante. Sacó la fotografía, la misma que Beatriz había guardado durante más de 40 años, como si fuese un tesoro irrompible. Un niño de ojos grandes y expresión confundida miraba hacia la cámara, abrazado a una mujer joven cuyo rostro irradiaba una mezcla de amor y tristeza. Laura siempre se había preguntado por qué su tía conservaba esa foto, y siempre recibía la misma respuesta: un día esta foto encontrará a su dueño. Laura observó la imagen bajo la débil luz de su lámpara de mesa. Había algo familiar en la mirada del niño, algo que nunca había sabido ubicar. Pero ese día, después de ver de cerca el rostro tenso de Esteban mientras la humillaba, algo en su mente comenzó a hacer clic como piezas de un rompecabezas que se habían negado a encajar hasta ahora. Sus ojos se ensancharon. No podía ser, pero lo era. El niño de la foto tenía los mismos rasgos, las mismas sombras en la mirada, las mismas líneas iniciales de dureza que Esteban había tallado con los años. Se quedó sentada, inmóvil, sosteniendo la fotografía como si temiera que se desvaneciera entre sus dedos. El descubrimiento era tan grande, tan absurdo, tan imposible, que la respiración se le volvió corta. ¿Por qué su tía tenía la foto del hombre que acababa de destruirla públicamente? ¿Qué conexión había entre ellos? ¿Qué verdad estaba escondida detrás de esa sonrisa tenue de la mujer joven? Laura sintió un temblor recorrerse por todo el cuerpo. No sabía qué hacer con esa información. Pero algo dentro de ella, algo más antiguo que la rabia, más profundo que el miedo, sabía que esa foto importaba. Al día siguiente, se despertó antes del amanecer, como siempre. Preparó el desayuno, ordenó la cocina y organizó los medicamentos de su tía. Las manos se le movían por costumbre, pero su mente seguía atrapada en el rostro del niño de la foto. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar nuevamente la voz de Esteban gritándole delante de todos, como si la escena estuviera grabada en su piel. Y aún así, algo nuevo había nacido en ella, una llama pequeña, casi imperceptible, pero firme. No solo era injusticia lo que sentía ahora, era otra cosa, una mezcla de coraje y verdad. Cuando salió del departamento rumbo a la empresa para recoger sus pertenencias, el cielo tenía un tono gris, azulado que anticipaba lluvia. Laura caminó con pasos lentos, respirando hondo, dejando que el aire húmedo calmara su pecho. No sabía qué iba a decir, ni qué iba a hacer exactamente, pero sabía que no podía permitir que la humillación fuera el final de su historia. La foto pesaba en su bolsillo, como un recordatorio silencioso de que había algo más grande en juego, una verdad que pedía ser contada, una verdad que, hasta ese día, ella misma no sabía que pertenecía a otras vidas. Al llegar a la empresa, pasó por el torniquete con el corazón acelerado. Los empleados la miraban con una mezcla de curiosidad y compasión, pero esta vez algo era distinto en ella. No se encogió, no bajó la cabeza, caminó hacia la oficina con una determinación que nunca antes había sentido. Mientras avanzaba por el pasillo, la imagen del niño volvió a aparecer en su mente, y una frase de su tía resonó clara como si estuviera a su lado: la verdad siempre encuentra la manera. Laura, por primera vez en mucho tiempo, empezó a creer que quizá, solo quizá, esa verdad también podría devolverle su dignidad. Cruzó la puerta del área administrativa y vio su escritorio tal como lo había dejado el día anterior, sobrio, ordenado.
con pequeñas notas adhesivas llenas de recordatorios. Se detuvo un instante, respiró profundamente y apoyó la mano sobre la superficie. Era extraño despedirse de aquel lugar, pero también liberador. Sin embargo, mientras recogía sus cosas, algo dentro de ella le decía que esa no era la despedida definitiva, no todavía, no mientras no enfrentara lo que debía enfrentar. Y cuando sus dedos acariciaron nuevamente la foto en su bolsillo, supo que, el día que la había destruido, también la había preparado para levantarse, con más fuerza de la que nunca imaginó tener. La figura de Esteban Duarte se imponía mucho antes de que él pronunciara una sola palabra. Su sola presencia bastaba para modificar la atmósfera de cualquier espacio. Cuando entraba en la empresa, los empleados enderezaban la espalda, bajaban el tono de voz y evitaban cualquier gesto que pudiera parecer una distracción. Su traje, siempre impecablemente planchado, parecía formado con líneas tan duras como su carácter. Caminaba con pasos calculados, casi silenciosos, pero cada uno de ellos hacía temblar de tensión a quienes lo rodeaban. Su rostro, elegante pero severo, siempre mantenía una expresión que oscilaba entre el fastidio y el cansancio, como si el mundo entero le quedara pequeño e insuficiente. Su oficina era un reflejo de su propia alma, amplia, lujosa, fría. Vidrios polarizados, mármol oscuro. Estanterías que exhibían libros caros que nadie había visto jamás en sus manos. Todo estaba perfectamente ordenado, artificialmente perfecto, como si un desorden mínimo pudiera revelar algo que él no estaba dispuesto a mostrar. Detrás del escritorio, un ventanal enorme mostraba la ciudad, pero Esteban raramente miraba hacia afuera. Era como si temiera que el mundo real le recordara algo que llevaba décadas intentando enterrar. A pesar de toda su riqueza, la habitación carecía de cualquier objeto personal, ninguna foto familiar, ninguna memoria visible, solo éxito, poder y distancia, a veces cuando creía estar solo. Su mirada se perdía un instante en una esquina específica, el mueble bajo llave donde guardaba una pequeña caja de madera envejecida. Era el único elemento en aquella oficina que no encajaba con él. Restó de un objeto humilde en medio del lujo. Dentro de esa caja permanecían los restos de un pasado que él intentaba mantener en silencio, una bufanda infantil descolorida, un boleto de tren viejo, y una única fotografía, aunque esa ya no estaba ahí, no desde hacía muchos años. Esa ausencia lo perseguía más que la propia existencia del objeto, y a veces, en sus noches más frías, se preguntaba dónde habría terminado. En las reuniones era implacable, sus subordinados conocían bien la intensidad de su mirada, ese gesto que podía reducir a cualquier persona a la sensación de ser un niño reprimido. Buscaba perfección en cada informe, en cada número, en cada palabra. Para algunos, esa fortaleza era admirable, para otros, aterradora. Pero lo que pocos sabían era que esa exigencia bruta no provenía del orgullo, sino del miedo. Un miedo arraigado en su infancia, cuando cada error significaba un castigo, cada debilidad un abandono. Había aprendido a sobrevivir siendo impecable, y ahora gobernaba su imperio del mismo modo. Los empleados contaban historias sobre él, que jamás sonreía, que jamás preguntaba cómo estaban, que jamás tenía un gesto amable. Pero, en algunos momentos breves y casi imperceptibles, su máscara se movía, un temblor mínimo en la respiración, un parpadeo sostenido, una mirada perdida más tiempo del habitual. Era como si, detrás de sus amenazas y órdenes, existiera un niño asustado que no sabía cómo dejar de defenderse. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a ver más allá de la superficie, porque Esteban no permitía cercanía alguna. Construía muros, no puentes. Su penthouse era igual de silencioso e impersonal que su oficina, un espacio perfecto, minimalista, impoluto y completamente vacío. Cuando llegaba después de largas jornadas, las luces automáticas se encendían mostrando sofás de diseñador, mesas de vidrio, arte moderno, una cocina jamás usada, y un dormitorio que parecía más una habitación de hotel que un hogar. No había fotografías, no había recuerdos, no había rastros de vida. Esa ausencia total de afecto visible lo protegía del pasado, pero también lo enterraba en una soledad que él mismo había construido. Esteban había pasado años huyendo de la historia que lo formó, de la madre que lo dejó en aquel internado a los 9 años. Con una promesa que nunca se cumplió: regresaré por ti. Durante mucho tiempo la esperó. Con los días, los meses, los años, su esperanza se transformó en resentimiento, luego en vergüenza, después en silencio, y ese silencio fue la base de su imperio. Un silencio profundo, donde él mismo se convenció de que el origen humilde debía ser borrado, escondido, aplastado bajo dinero y éxito. Pero, aunque intentara enterrarlo, ese pasado seguía respirando dentro de él. En su trato con Laura, la dureza tenía un matiz diferente.
Algo en la forma en que ella sostenía la mirada lo irritaba. No porque lo desafiara, sino porque lo recordaba algo imposible de nombrar. Laura representaba algo que él perdió hace décadas, la mirada limpia de quien aún tiene la capacidad de sentir, la nobleza silenciosa de quien lucha por los demás. Y eso, para él, era peligroso. Tal vez por eso la humilló con tanta contundencia. Tal vez porque, sin saberlo, ella tocaba un punto secreto, un punto frágil, un punto que él había protegido con ira durante toda su vida. Un punto que estaba a punto de quebrarse. El primer choque ocurrió en la sala de juntas. Un espacio donde el eco de las palabras siempre parecía multiplicar la tensión. Laura había sido llamada para presentar un informe que ni siquiera había elaborado sola. Sin embargo, se esforzó por mantener la compostura mientras acomodaba las hojas sobre la mesa brillante. Esteban entró sin saludar, sin mirar a nadie más que al documento frente a él. El silencio se volvió pesado, casi abrasivo. Cuando levantó la vista hacia Laura, había un filo en sus ojos. Una decisión tomada antes incluso de que cualquier palabra pudiera defenderla. Ella sintió el estómago contraerse, pero se obligó a permanecer firme. Explícame este error, dijo Esteban, sosteniendo la carpeta como si fuera una prueba irrefutable de su ineptitud. Su voz era baja, pero tan cargada de desprecio que perforaba la piel. Laura respiró, tragando la ansiedad que le hacía temblar las manos. Señor Luarte, ese informe lo revisó el departamento contable. Yo solo transcribí la información final. Su voz era suave, pero clara. Esteban arqueó una ceja, como si escucharla intentar justificarse fuera una provocación personal. Entonces no solo eres incompetente, sino que culpas a otros. Algunos empleados en la sala intercambiaron miradas incómodas. Laura sintió la sangre subirle al rostro. Había injusticias que una persona podía tolerar, pero aquella la atravesó más profundamente. Aún así, no respondió con confrontación. No culpo a nadie, señor. Solo digo la verdad. Esa frase, dicha con respeto pero también con firmeza, provocó un leve endurecimiento en el gesto de Esteban. Algo en su expresión se oscureció, como si esas palabras tocaran una herida mucho más profunda que un simple error de oficina. La verdad, repitió él, con un tono casi ácido, como si el concepto mismo lo irritara. Fue entonces cuando Esteban dio un paso al frente, quedando peligrosamente cerca de ella, invadiendo su espacio con una presencia que oprimía. La verdad aquí la digo yo, sentenció, dejando cada palabra caer como un peso. Laura sostuvo su mirada, no por valentía, sino por dignidad. No podía permitirse ceder ante la intimidación, no esta vez. Y en ese silencio cargado, el resto del personal miraba a ambos con la sensación clara de que algo estaba a punto de romperse. Algo más profundo que un simple conflicto laboral. Esteban tomó el informe, lo abrió y lo arrojó sobre la mesa, haciendo que las hojas se dispersaran como una tormenta breve. Esto es un desastre. Y tú eres quien lo entregó. Su voz resonó en la sala y aunque no gritaba, su tono tenía la fuerza suficiente para que varios empleados bajaran la cabeza. Laura apretó los labios. Sentía la injusticia clavarse como un espino en el pecho, pero también sabía que no podía permitirse perder el control. Su tía dependía de ella. Su estabilidad dependía de mantenerse firme. Lo único que poseía en ese instante era su voz. Quiero repetir que, intentó decir, pero Esteban la interrumpió, levantando la mano. No me interesa lo que quieras repetir. Eres responsable. Punto. Cada palabra era una sentencia. Laura bajó ligeramente la mirada, no en señal de rendición, sino para tomar aire. Sus manos temblaban, pero su voz no. Lo entiendo, señor, pero aún así no es justo. Ese no es justo cayó como una piedra en el silencio. Era una frase que ningún empleado se atrevía a pronunciar frente a él. Y por un segundo, solo un segundo, los ojos de Esteban se abrieron como si alguien hubiera tocado un nervio expuesto. El empresario se inclinó hacia ella. Y en su expresión había algo más que ira. Había miedo. Un miedo tan profundo que apenas podía reconocerse. La justicia no tiene nada que ver con esto, respondió con una dureza metálica. Laura sintió que algo se quebraba en su interior. Pero no se permitió ceder. Tiene que ver con todo, murmuró. Esa frase, pequeña, frágil, sincera, impactó en Esteban como un recordatorio. Como si en el eco de esas palabras se escondiera un fantasma de su infancia. No lo mostró, pero su respiración se alteró apenas perceptiblemente. Entonces, ante todos, Esteban tomó una decisión que no tenía. Vuelta atrás, señaló la puerta con un gesto tajante. Fuera, ordenó. No quiero verte ni un minuto más en esta empresa. La humillación cayó sobre Laura como un golpe seco, pero al mismo tiempo, algo distinto comenzó a prenderse dentro de su pecho. Una determinación silenciosa, una fuerza que nunca antes había sentido.
No respondió. No lloró. Se quedó erguida, recogiendo lentamente las hojas dispersas, sosteniendo la dignidad que le quedaba como si fuera un cristal precioso. Y cuando se giró hacia la puerta, Esteban sintió algo que jamás habría admitido, un estremecimiento, como si su decisión hubiera abierto una grieta que ya no podría cerrar. Laura salió de la sala de juntas con pasos lentos, como si cada movimiento fuera una negociación entre el cuerpo y el alma. El pasillo se sentía inmenso, demasiado iluminado, casi cruel. Cada rostro que se asomaba desde las oficinas abiertas tenía la misma expresión, lástima mezclada con alivio. Nadie quería ser ella, nadie quería cargar con la mirada fría de Esteban. Laura apretó su bolso contra el pecho, sintiendo la fotografía dentro, como una presencia silenciosa que pulsaba. No sabía qué hacer. Solo sabía que algo dentro de ella se estaba agrietando, no por la humillación, sino por la certeza de que esa foto tenía un peso mayor del que jamás había imaginado. Y mientras caminaba, una pregunta resonaba: ¿por qué la tenía su tía? Cuando llegó a su pequeño escritorio, sus manos temblaban tanto que le costó meter las cosas en la caja que había encontrado debajo de la mesa. Tenía la garganta cerrada, pero no lloró. No podía. Las lágrimas eran un lujo que no se permitía en horario de oficina. Sentirlas era como decirle al mundo que podía romperse. Y ella había pasado la vida entera sosteniéndose con hilos frágiles. Respira, Laura. Se repetía. Respira y recoge. Cada objeto que guardaba parecía despedirse de ella: el pequeño cactus que había cuidado desde su primer día, el portarretratos vacío que nunca se atrevió a llenar, las notas adhesivas que contenían más responsabilidades que deseos. Mientras llenaba la caja, un ruido metálico la sobresaltó. Era Marcos, del departamento contable, el verdadero autor del error. Se acercó despacio, con los hombros hundidos y la culpa marcada en el rostro. Laura, yo debería haber dicho algo. Su voz era apenas un susurro, apenas un intento de redención. Ella lo miró con la serenidad de quien ya esperaba esa cobardía. No te preocupes, respondió, aunque sí se preocupaba. Guardó el lápiz y cerró la caja. Marcos tragó saliva. Esteban no escucha. Nunca escucha. Laura asintió. Ya lo sabía. Por eso dolía tanto. No la habían querido escuchar ni siquiera cuando decía la verdad. Cuando bajó al lobby para entregar su credencial, la escena del día anterior volvió a ella con una claridad hiriente. Recordó los ojos fríos de Esteban, su voz dura, la manera en que la había señalado como si fuera desecho. El guardia del mostrador la saludó con una tristeza sincera. ¿Se va, señora Laura? Ella asintió. Así parece. El hombre desvió la mirada. No deberían tratar a la gente así. Laura sintió un nudo en la garganta. A veces el poder hace olvidar la humanidad, murmuró. Pero tarde o temprano, la verdad aparece. No sabía por qué dijo esa frase. Tal vez porque creía que, aunque el mundo fuera injusto, aún quedaban hilos invisibles que unían historias que debían encontrarse. Al salir del edificio, la brisa fría le golpeó el rostro. Cerró los ojos un segundo y respiró profundamente, como si intentara expulsar de su cuerpo el peso de lo ocurrido. La ciudad seguía en movimiento, indiferente a su caída. Autos, gente apurada, murmullos, pasos constantes. Laura caminó por la acera con la caja entre los brazos, sintiendo su peso físico y emocional. La fotografía dentro parecía vibrar cada vez que pensaba en ella. ¿Qué significaba? ¿Qué tenía que ver Esteban con su propia historia? ¿Por qué su tía la había guardado como un tesoro? Mientras avanzaba, una sensación se intensificaba en su pecho. Aquello no podía ser una coincidencia. No después de lo que había pasado. Al llegar a su edificio, subió las escaleras lentamente, como si cada paso fuese un recordatorio de que la vida siempre había sido cuesta arriba. Abrió la puerta del departamento y Beatriz la miró desde el sillón con ojos inquietos. ¿Ya volviste? Pensé que sería un día largo. Laura dejó la caja en la mesa y sonrió débilmente. Fue diferente. Su tía frunció el ceño, captando la tensión en su voz. Laurita, ¿qué pasó en ese trabajo? Laura suspiró y se sentó a su lado. Me despidieron. Beatriz apretó su mano de inmediato, con ese instinto antiguo de protección. Lo siento. Hija, Laura negó suavemente. No fue solo eso. Fue la forma. Beatriz bajó la mirada. Ella conocía bien lo que era perder algo por culpa de la soberbia ajena. Más tarde, sola en su habitación, Laura se sentó en el borde de la cama y sacó la fotografía. La colocó sobre sus piernas y la observó con atención, estudiando cada detalle: el niño, la mujer, la calidez y la tristeza en sus ojos. Deslizó los dedos sobre la imagen, como si pudiera sentir la historia detrás. Y entonces algo dentro de ella hizo clic. Lo había visto. Ese gesto de tristeza silenciosa en el niño era el mismo que había visto en Esteban cuando, por un instante apenas visible, la miró después de la humillación.
Era el mismo vacío, la misma sombra, como si el dolor de un abandono estuviera escrito en su piel desde la infancia. Laura sintió un escalofrío. Allí había una verdad que él llevaba décadas escondiendo. Al día siguiente, Laura volvió a la empresa para entregar oficialmente documentos pendientes. No tenía obligación de hacerlo en persona, pero algo le impulsaba a regresar. Necesitaba entender. Necesitaba cerrar ese capítulo con dignidad. Al entrar al lobby, varios empleados murmuraron al verla. Algunos se acercaron tímidamente a saludarla. «Qué injusto lo que te hicieron, no merecías eso, Esteban». Se pasó esta vez. Laura sentía agradecida, pero también distante. No buscaba consuelo, buscaba claridad. Cuando tomó el elevador, su respiración se volvió más profunda. La fotografía, guardada en su chaqueta, parecía latir como un corazón propio. Sabía que se dirigía hacia algo que cambiaría todo. Al llegar al piso ejecutivo, el ambiente se volvió más silencioso, casi solemne. Las paredes de vidrio reflejaban su figura como si la observaran desde todos los ángulos. El asistente de Esteban la miró sorprendido. «Pensé que ya no volverías». Laura respiró hondo. «Solo vine a entregar unos documentos». El asistente asintió. Pero no pudo evitar una frase: «Hoy el jefe está peor que de costumbre». Laura frunció el ceño. Algo en esa afirmación la inquietó. Caminó hacia su antiguo escritorio improvisado, donde había dejado un par de carpetas, y mientras las recogía, escuchó desde lejos la voz de Esteban. Estaba discutiendo con alguien, y su tono, aunque fuerte, tenía una vibración distinta. Algo no encajaba. Cuando se acercó un poco más, escuchó la conversación a través de la puerta entreabierta del despacho. «No quiero hablar del pasado». No más. La voz de Esteban era tensa, controlada. Pero había un temblor apenas perceptible. Laura se quedó inmóvil, sin intención de espiar, pero sin poder alejarse. «Señor Luarte, solo sugerí que revisar ciertos documentos podría aclarar». «No». Su grito resonó. «No voy a abrir nada que tenga que ver con esa mujer». Laura sintió el corazón detenerse. ¿Esa mujer? ¿La madre? ¿La del internado? ¿La de la foto? Su respiración se aceleró. La verdad estaba cerca, más cerca de lo que ella misma esperaba, y la sola idea le erizó la piel. Antes de que pudiera reaccionar, el asistente se acercó corriendo. «Laura, será mejor que te vayas. Él está muy alterado hoy». Ella asintió, pero dio un último vistazo hacia la puerta entreabierta, donde la figura de Esteban se veía rígida, casi al borde del colapso emocional. Nunca lo había visto así. En su rostro no había frialdad ni arrogancia, sino miedo. Miedo puro. Un miedo que parecía venir de un lugar antiguo, enterrado, y entonces comprendió algo. Esteban no la había humillado porque fuera incompetente. La había humillado porque, sin quererlo, había tocado una herida que aún sangraba. Una herida que él mismo evitaba mirar desde niño. Laura dejó el piso ejecutivo, pero no se fue del edificio. Bajó al patio interno, un espacio abierto donde algunos empleados tomaban aire fresco entre reuniones. Se sentó en un banco y sacó la foto. La sostuvo frente a ella, dejando que la luz del sol revelara los detalles de los bordes desgastados. El rostro del niño volvía a mirarla con esa mezcla de desamparo y esperanza que partía el alma. «¿Qué quieres decirme?», murmuró. No esperaba respuesta, pero la foto pesaba como una verdad que buscaba salir a la superficie, y fue en ese instante que decidió que ya no podía guardar silencio. No después de reconocer la sombra compartida entre ese niño y el hombre que la destruyó. Mientras revisaba mentalmente cada recuerdo, una presencia inesperada interrumpió su concentración. Era Claudia, una compañera del departamento administrativo. Se sentó junto a ella con cautela. «¿Puedo?». Laura asintió. Claudia miró la foto y abrió ligeramente los ojos. «¿Ese es Esteban?». Laura se quedó helada. «¿Tú también lo ves?», susurró. Claudia frunció el ceño. «Es igual que él, pero diferente. Más humano». Laura sintió un nudo en el pecho. No estaba imaginando. No era un delirio emocional. La semejanza era real, y más personas la veían. La verdad comenzaba a tomar forma. Fue entonces cuando algo dentro de Laura se encendió. Un impulso. Un coraje que no sabía que tenía. Se levantó del banco. Respiró profundamente y decidió que enfrentaría a Esteban. No para vengarse, no para humillarlo, sino para devolverle algo que él mismo había perdido. Algo que su tía había custodiado durante décadas, pero antes de dar ese paso, sintió la necesidad de una pausa, una respiración emocional que la ayudara a enfrentar lo que estaba por venir. Antes de continuar, si esta historia te está tocando de alguna manera, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y si alguna vez sentiste una injusticia parecida,
Me gustaría que lo compartieras en los comentarios. Tus experiencias también construyen este espacio. Con esa breve exhalación, Laura volvió a entrar al edificio. Subió las escaleras con una determinación nueva, casi feroz. Una energía distinta movía sus pasos, una fuerza interna nacida de la verdad que llevaba en las manos. Cuando alcanzó el piso ejecutivo, su respiración era profunda. Estable tocó la fotografía una última vez para darse valor. Sabía que ese sería el momento definitivo, que las piezas finalmente encajarían, y que Esteban tendría que enfrentar algo más grande que su poder, tendría que enfrentar su historia. Con cada paso que daba hacia su despacho, Laura sentía que su vida estaba por cambiar y que ese cambio era inevitable, necesario y verdadero. Cuando Laura empujó lentamente la puerta del despacho de Esteban, el ambiente la golpeó como una ola gélida. La oficina, normalmente impecable, estaba en caos, carpetas abiertas, documentos esparcidos. El escritorio movido unos centímetros como si en un arrebato de furia lo hubiera empujado, sin medir su propia fuerza. Esteban estaba de espaldas, con una mano apoyada en el ventanal y la otra agarrando su propio pecho, como si necesitara sostenerse para no quebrarse. Laura dio un paso dentro. No anunció su presencia, pero él sintió el movimiento del aire y giró el rostro apenas. Sus ojos estaban enrojecidos, aunque no por lágrimas visibles. Era un cansancio que venía del alma. No ahora, murmuró, sin autoridad, sin dureza, sin máscara. Laura no retrocedió. Solo necesito mostrarle algo, dijo, con una calma que no sentía. Esteban exhaló con fastidio, pero no era el fastidio de un hombre poderoso. Molesto, era el de un hombre cercado por sí mismo. No quiero hablar de errores. No quiero hablar de ayer. No quiero hablar de nada. Laura apretó los dedos alrededor de la fotografía dentro de su chaqueta. No vine a hablar de su empresa, respondió, dando un paso adelante. Su voz resonó en la sala como algo inesperado. Esteban se giró entonces por completo y la miró, por primera vez. No vio en ella a una empleada. Vio a una presencia que no podía controlar. Y eso lo alteró profundamente. ¿Qué quieres?, preguntó con un tono quebrado entre irritación y miedo. Laura no respondió de inmediato. Sacó la foto lentamente, como si manipulara algo sagrado. Esteban la observó con confusión, luego con inquietud. Cuando ella extendió la mano, él dio un paso hacia atrás. No quiero recordar, dijo, casi sin voz. Laura tragó saliva. Pero necesita hacerlo, extendió la fotografía hacia él. Esteban se quedó inmóvil. La miró como si fuera una amenaza. Una herida, un espejo que jamás quiso volver a ver. Sus ojos oscilaban entre la imagen y el rostro de Laura. Una respiración temblorosa escapó de sus labios. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Pero su voz se quebró en la mitad. Laura respiró hondo. Mi tía Beatriz trabajó en el hogar donde su madre pasó sus últimos días. Esas palabras fueron un impacto. Un terremoto. Esteban abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Su cuerpo entero pareció perder fuerza. Ella guardó esta foto porque quería entregársela a usted. Siempre dijo que un día aparecería su dueño. Laura extendió la mano aún más. Esteban, con movimientos lentos, casi torpes, tomó la fotografía con dedos temblorosos. Cuando sus ojos reconocieron el rostro del niño y el de la mujer joven, algo dentro de él simplemente cedió. Una grieta profunda se abrió. No en su expresión, en su alma. Pensé que estaba perdida, murmuró él, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Sus dedos acariciaron el borde gastado. Esta era la última foto que tenía con ella. Su respiración se volvió irregular. Ella dijo que volvería por mí. Cuando pronunció esa frase, su voz se quebró de una forma que ningún empleado de la empresa habría creído posible. No había arrogancia, no había rabia. Solo un niño abandonado hablando a través de un hombre adulto. Laura sintió una punzada en el pecho. Era dolor ajeno, pero también un reflejo del suyo. Dos soledades que se reconocían mutuamente. Esteban dejó caer la mano con la foto y apoyó la otra en el escritorio para no caer. No sabía que estaba enferma. No sabía dónde estaba. No sabía, su voz se apagó. Laura respiró hondo y dio un paso más cerca. Mi tía estuvo con ella. Dijo que hablaba de usted todos los días. Que se culpaba por haberse ido. Que jamás dejó de amarlo. La frase cayó sobre él como un peso insoportable. Se cubrió el rostro con la mano libre, intentando contener todo lo que se había negado a sentir durante 40 años. Pero ya no podía contener. La máscara finalmente comenzó a romperse. Su postura rígida se derritió, su respiración se volvió más rápida, casi descontrolada. No puedo, dijo, apenas audible. Laura se acercó, pero mantuvo la distancia justa. Esa que permite acompañar sin invadir. Puede, respondió con suavidad.
Y necesita hacerlo, porque ese era el punto de virada, no la revelación de la foto, sino la rendición emocional de un hombre que había vivido toda su vida huyendo de sí mismo. Esteban levantó el rostro con lágrimas acumuladas en los ojos que no caían, pero brillaban como si estuvieran a punto. Y en ese instante, Laura entendió que la verdad no había venido a destruirlo, sino a liberarlo, aunque doliera más que cualquier humillación. El silencio finalmente cayó entre ambos. Un silencio distinto, no hostil, sino humano. Esteban bajó la mirada hacia la foto y, con voz mínima, dijo: no sé quién soy sin este dolor. Y Laura, con una serenidad nacida del propio sufrimiento, respondió: entonces es hora de descubrirlo. Era el momento exacto en que la historia cambiaba de dirección. No había vuelta atrás. Esteban no podía seguir escondiéndose. Y Laura, por primera vez, no estaba temblando. Estaba firme, estaba presente. Estaba haciendo, sin querer, el puente que él nunca tuvo. El punto de virada estaba completo. El pasado había tocado la puerta y ella lo había abierto. El aire en la oficina parecía haberse vuelto más espeso, como si cada partícula estuviera cargada con la historia que acababa de emerger. Esteban permanecía con la fotografía entre las manos, como si sostuviera un pedazo de su propia alma arrancada del tiempo. Laura dio un paso más y, aunque él no levantó la vista, sintió su presencia como un ancla en medio del naufragio emocional. No tiene que seguir solo en esto, dijo ella, en un tono tan suave que casi parecía un susurro. Esteban cerró los ojos, y cuando los abrió ya no había arrogancia. Solo un hombre exhausto, quebrado por una verdad que lo atravesaba desde dentro. El silencio no los separaba, los acercaba. ¿Por qué me la guardaron?, preguntó él, con una voz que parecía demasiado frágil para su cuerpo. Laura respiró hondo. Porque mi tía pensó que un día usted iba a necesitar esta verdad más que cualquier otra cosa. Esteban frunció el ceño, desconcertado. ¿Necesitarla? ¿Para qué? Esto solo duele. Laura se arrodilló lentamente frente a él para quedar a su altura, no por sumisión, sino por humanidad, para que deje de castigarse por algo que no fue su culpa. Sus palabras lo sacudieron como un golpe suave pero preciso. Nadie le había hablado así en décadas. Nadie había tocado su herida con tanta claridad. Esteban tragó saliva, y la respiración se le cortó como si un hilo invisible se hubiera tensado en su garganta. Ella se fue, murmuró, clavando los ojos en la foto. Me prometió que volvería y yo la esperé. Años. Laura sintió los ojos arderle. Ella también sabía lo que era esperar a alguien que no regresaba. A veces la vida no permite que los que amamos cumplan sus promesas, dijo, pero eso no significa que no nos hayan amado. Esteban dejó escapar una exhalación temblorosa, como si esas palabras hubieran abierto un espacio desconocido en su pecho. Un espacio donde podía existir algo distinto al resentimiento. El empresario levantó la vista hacia ella, y en sus ojos ya no había dureza, sino una vulnerabilidad cruda, casi infantil. La odié por abandonarme, confesó con la voz rota. Y me odié a mí por no ser suficiente para que volviera. Laura sintió un estremecimiento. Había crecido con ese mismo pensamiento, preguntándose por qué su madre no se quedó, qué había en ella que no merecía amor. No fue falta de amor, dijo con firmeza. Fueron circunstancias que lo superaron a los dos. Esteban apretó los labios, intentando contener las lágrimas que amenazaban con romper la represa emocional que lo había protegido toda la vida. Finalmente, la primera lágrima cayó. No silenciosa, no discreta. Cayó como una fractura liberada, como un peso arrancado del alma. Laura observó sin juicio, con empatía pura. Esteban llevó una mano al rostro, cubriéndolo en un gesto desesperado, mientras la otra seguía aferrada a la foto. Perdóname por lo que te hice, murmuró entre sollozos. Fue la primera vez que Esteban Luarte pidió perdón a alguien en toda su vida adulta. Y no era un acto de debilidad, era un acto de verdad. Laura, conmovida, sintió un temblor en la voz al responder: no me lo debes a mí, te lo debes a ti mismo. Ella se sentó en el sofá, junto a él, permitiendo que el silencio hablara durante unos segundos. Usted construyó un imperio para no recordar que fue un niño lastimado, dijo con suavidad. Esteban asintió, sin poder negar. Pero ya no puede seguir viviendo así. Él la miró, los ojos aún húmedos. ¿Y qué hago ahora con todo esto? Laura respiró profundamente. Lo enfrenta, lo honra, y deja de esconderse. Por primera vez. Esteban no respondió con defensas, solo escuchó, como si estuviera recibiendo un mapa hacia un territorio emocional que nunca antes se atrevió a explorar. El clímax se completó cuando Esteban, con manos temblorosas, apoyó la foto sobre su pecho y cerró los ojos. No sabía cuánto la necesitaba. Susurró. Hasta hoy, Laura sintió la densidad del momento, la forma en que ese instante conectaba pasado, verdad y redención.
Era como si todas las humillaciones, todos los silencios y todas las heridas convergieran allí, dando paso a algo nuevo. Una vida que podía comenzar de otro modo. Un hombre que podía reconstruirse desde la verdad. Entonces, con un hilo de voz, Esteban dijo lo que jamás había podido pronunciar: no quiero seguir siendo el hombre que fui. Laura sonrió. Una sonrisa triste pero llena de esperanza. Entonces empiece por perdonarse. Y en ese instante, sin humillación, sin poder, sin máscaras, Esteban Luarte finalmente se permitió ser humano. Cuando Esteban finalmente levantó la mirada, algo en su expresión había cambiado por completo. No era el hombre altivo y distante, que dirigía una empresa con puño de hierro, sino alguien que parecía haber despertado de un largo sueño. Guardó la fotografía con cuidado, casi con reverencia, y se puso de pie con lentitud. Laura lo observaba, sin saber qué esperar, pero lo que él hizo a continuación la tomó por sorpresa. Hizo una ligera inclinación de cabeza, un gesto pequeño, pero cargado de dignidad y humildad. Gracias, dijo. Una palabra sencilla, pero tan pesada y sincera que llenó la habitación. Por primera vez, Laura sintió que algo dentro de él realmente había cedido hacia un lugar más humano. Horas después, Esteban reunió a los empleados en el lobby, donde había humillado a Laura días antes. La atmósfera estaba cargada de inquietud. Nadie sabía por qué el director los había convocado con tanta urgencia. Cuando él apareció, no caminaba con la postura rígida de siempre. Parecía más real. Tengo algo que decir, comenzó. Y las conversaciones murieron al instante. Su voz sonaba firme, pero no autoritaria. Cometí un error grave. Todos intercambiaron miradas sorprendidas, incapaces de imaginar qué estaba por confesarse. Esteban entonces volvió la vista hacia Laura, que permanecía en la primera fila. Todavía sin entender, la traté injustamente, la juzgué sin escuchar, y la humillé frente a todos ustedes. Hoy quiero reparar lo que hice. La sala entera quedó en silencio absoluto mientras Esteban respiraba hondo. Laura Medina no solo es una profesional competente, es una mujer con la valentía de enfrentar verdades que yo mismo no pude mirar durante años. Los empleados, con los ojos muy abiertos, giraron su atención hacia ella. Laura sintió el calor subirle al rostro. Incómoda por la exposición, pero también profundamente conmovida por el reconocimiento. Esteban continuó: a partir de hoy, queda restituida en su cargo, y personalmente me comprometo a revisar los procesos internos para que ninguna injusticia como la que ella vivió vuelva a repetirse. Sus palabras resonaron como un acto de reparación necesario, casi histórico dentro de aquella empresa. Cuando la reunión terminó, varios empleados se acercaron a Laura para abrazarla, para felicitarla, para pedirle disculpas por no haber intervenido. Ella recibía cada gesto con humildad, sin resentimiento, consciente de que el cambio no solo había ocurrido en Esteban, sino en la dinámica de todos allí. En un rincón, Esteban la observaba con una discreción que nunca antes había mostrado. Cuando ella se acercó, él habló. Antes de que pudiera decir algo: no sé si algún día podré compensar todo lo que hice. Laura lo miró con una serenidad nueva. No tiene que compensarlo. Solo siga cambiando. Y en sus ojos. Él encontró algo que jamás esperaba: perdón. Esa tarde, Esteban colgó la fotografía en su despacho en un marco simple, sin adornos. La colocó justo frente a su escritorio, para verla todos los días. No como un recordatorio de dolor, sino como un testimonio de verdad. Mientras la observaba en silencio, sintió por primera vez en décadas una especie de alivio. No había borrado el pasado, pero ya no huía de él. Desde esa verdad comenzaba una nueva etapa. Y mientras acomodaba el marco, pensó en Laura, en su tía, en la cadena invisible de actos humanos que habían llevado aquella foto hasta sus manos. Era como si la vida hubiese esperado el momento exacto para devolverle una parte de sí mismo. Al finalizar el día, Laura regresó a casa con una sensación distinta recorriéndole el cuerpo. No era triunfo, no era alivio pleno, era dignidad. Una dignidad que parecía brillar desde dentro, como si finalmente hubiera recuperado algo que le habían arrebatado sin derecho. Cuando su tía la vio entrar, sonrió con esa ternura que lo iluminaba todo. ¿Cómo te fue, Laurita? Laura dejó su bolso, se acercó y tomó su mano. Hoy va y todo cambió, respondió. Y al decirlo, sintió que la frase tenía peso real, por ella, por Esteban, por las heridas antiguas que, por fin, empezaban a cerrarse, porque la verdad, cuando se revela con humanidad, transforma a quien la recibe y también a quien la entrega. La historia de Laura y Esteban dejó una huella silenciosa pero profunda en todos los que fueron testigos de ella. No fue solo el acto de justicia lo que impactó, sino la forma en que la verdad emergió para desarmar un sistema entero de arrogancia, miedo y silencio. A veces,
Las cicatrices más antiguas encuentran un camino inesperado para ser vistas y en ese momento el mundo se detiene lo suficiente como para permitir que algo cambie de verdad. Así ocurrió allí, una fotografía olvidada, un pasado enterrado. Una mujer humilde con el valor de recuperar su voz. Lo que sucedió entre ambos demostró algo universal: nadie sabe qué batalla interior libra el otro. Detrás de la dureza puede haber abandono. Detrás de la arrogancia, vergüenza. Detrás de la humillación, un grito silencioso de dolor. Y, aún así, solemos juzgar desde afuera, creyendo que las apariencias cuentan la historia. Completa la verdad es que todos llevamos piezas rotas dentro, y cuando esas piezas encuentran un espejo humano, algo esencial puede recomponerse. Así, la fuerza de Laura no estuvo en enfrentar a Esteban, sino en reconocer lo que él mismo no podía mirar. La transformación de Esteban reveló otra verdad profunda: no es el poder lo que define a una persona, sino la capacidad de volver a su origen sin miedo. Aceptar la propia historia es un acto de valentía mayor que cualquier logro profesional. Cuando dejó de esconderse, cuando permitió que el niño que fue respirara por primera vez en décadas, descubrió una libertad que nunca había encontrado en la riqueza. Y Laura, con su compasión y firmeza, actuó como puente entre su pasado y su redención, sin perder su propia dignidad en el proceso. Al final, la fotografía no solo devolvió la humanidad a un hombre endurecido, sino que también recordó al mundo que la verdad siempre encuentra su camino. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas máscaras se construyan, la verdad, tarde o temprano, ilumina incluso los rincones más oscuros. Y cuando lo hace, ofrece una oportunidad rara y preciosa: la posibilidad de renacer.